cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal. ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Doña Amanda quiere hablar con el licenciado. ¿Y para qué? Tú no preguntes. Nada más dime cómo le hacemos. Porque en su casa hay policía. Sí, sí nos ven. Le van con el cuento a don Marcelo. Pues yo puedo ir y si don Marcelo se entera le digo que fue a preguntarle al licenciado que si tenía alguna noticia de mi hermano que está en la cárcel. Te va a contestar que por qué no se lo pediste a él. Le digo que no quise molestarlo. Bueno, entonces cuando don Marcelo se vaya yo te aviso. Está bien. ¿Todavía no regresa el señor Alberto? No, señora, pero Lupe vino a buscarlo. Lo más seguro es que se haya ido a casa de doña Catalina. ¿Será que Aimé lo mandó a llamar? Tal vez. Ya averigüé quién es esa mujer que vino. Se llama Tegua. Es una curandera y dicen que es una bruja. Debí de haberla retenido. Obligarla a decirnos todo. Si sabe dónde está Aimé, debe saber dónde está Juan. ¿Se lo va a decir al joven? No. Voy a casa de mi prima. Si regresa el señor Alberto, dile que no vuelva a salir. Que me espere. Sí, señora. ¿Y si el joven Andrés pregunta por usted? Dile que ignoras a dónde fui. Que ni cuenta te diste cuando salí. Está bien. Su mamá me dijo que tan pronto llegara le fuera a avisar. ¿Dónde está? Arriba. Pero también vino don Alberto. ¿Alberto? Lupe lo fue a llamar. Seguramente vino a hablar con mi hermana. ¿La señora Aimé está aquí? Por lo menos estaba cuando don Noel y yo nos fuimos. Voy a ver. Toma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me muera de verdad? No, no, claro que no. Pero en eso no habíamos quedado. Quedamos en que tú y Juan no iban a volver. Pero él lo decidió, no yo. ¿Crees que no le pedí, que no le supliqué? Pero no me dijiste que te llevó a la fuerza. Eres incapaz de decir la verdad, ¿no es cierto, Aimé? Y a lo mejor tu hijo ni siquiera es de Andrés. No, sí es de él. Mamá, ¿estás allí? Me alegra verte. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Mónica? Para mí ha sido una verdadera sorpresa ver que a tu hermana no le pasó nada. Por favor. Tanto mi madre como yo estamos enteradas de todo. Y creo que debes aprovechar tu estado para pedirle perdón a Andrés y volver con él. ¿Quién te lo dijo? Juan, ¿verdad? ¿Lo viste? ¿Dónde está? Yo se lo conté, mi vida. Pero si has visto a Juan. ¿Vino a buscarte? Sé lo que ha pasado por don Noel. Y te
conviene pedirle perdón a tu marido, porque Juan quiere que se sepa que está vivo. No creo que sea prudente, Mónica. Se va a desatar una cacería para encontrarlo y yo creo que puede ser muy peligroso para él. Yo insisto en que lo mejor es que se queden las cosas como están. No. Mientras crean que ha muerto, no se puede reabrir el proceso. Y es necesario hacerlo para demostrar su inocencia. Por favor, es una utopía. Le ruego que no intervenga. Y si algo quiere hacer, mejor convenza a mi madrina y a Andrés para que esta mujer vuelva a su casa. Es lo que yo digo. Es que deben saber que está esperando una criatura. Yo pienso igual. El niño no tiene la culpa de nada. Y siendo hijo de Andrés, no lo van a rechazar. Ese es el problema. Convencerlos de que realmente es hijo de Andrés. Es hijo suyo. Lo sé porque Juan nunca me ha engañado. Entonces lo has visto. Te repito que no. Si no lo has visto, si no has hablado con él, ¿cómo puedes estar tan segura de lo que dices? Ya basta de esta discusión tan tonta. Pero, ¿no acabas de decir tú misma que el niño es de Andrés? ¿Por qué cuestionas lo que dice tu hermana? No creo que el problema se resuelva tan fácilmente. Todo San Pedro piensa que ella y Juan se fugaron. Y si ahora regresa diciendo que está de encargo, pues van a pensar que el hijo no es de su esposo. ¿Podemos decir que me obligó a seguirlo? No. Así fue. Me llevó a la fuerza. No, no es verdad. Y no voy a permitir que se perjudique a Juan solo para salvarte a ti. ¿Esa podría ser una solución? Ay, mamá, por favor. Si Andrés sabe perfectamente lo que pasó. No nos contó él mismo que ella le propuso la fuga y todo lo demás. Pero puedo alegar que cambié de parecer en el último momento. Y que él me obligó. He dicho que no. Juan no va a seguir pagando para que tú llegues con imagen de inmaculada. No es justo. ¿Y vamos a pagar nosotras entonces? Tal vez no la haya forzado, pero la sedujo, la enamoró, la hizo perder la cabeza. Eso fue. De veras que te desconozco, mamá. Nunca había sido tan injusta. Tú eres la injusta, que solo te preocupas por ese desdichado que nos ha llenado de vergüenza. ¿Y nosotras qué? ¿No piensas en mí? ¿En tu hermana? ¿En el apellido que tu padre nos heredó? Sí, lo pienso. Pero también pienso en Juan. Y en todo lo que ha sufrido por tu culpa. Y no voy a aceptar. Es un egoísta. Y todo porque me odia. Llama a mi mamá. La señora salió, joven. ¿A dónde fue? No lo sé. Apenas ahorita me di cuenta. ¿Y el señor Alberto? Tampoco está. Salieron juntos. No sabría decirle, señor. Con permiso, patrón. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, ya se enteró. De lo del señor Juan y la señora Aimé. Si hasta quiso ir a hablar con Guadalupe Cajiga, que soltó todo. ¿Le dijo de la señora? Y de don Alberto. Y por eso el joven quiere hablar con doña Sofía. Pues yo creo que sí. Pero la señora se va a dar cuenta de que fui yo. Usted me dijo que iba a hacer las cosas de manera que yo no saliera perjudicada. Yo no he dicho que la doña sospeche de ti. Pero ya oyó usted a Mónica. Si Juan está decidido a aparecerse, ¿qué caso tiene que Aimé siga fingiendo que está muerta? Porque va a ser peor, doña Catalina. Andrés jamás volverá a aceptarla. No va a creer que el niño es suyo. Usted y ella podrían irse a vivir a otra ciudad. ¿Y Mónica? Que se vaya con ustedes. No, Alberto. Juan no lo va a permitir. Por eso le digo. Si usted consigue que Mónica o don Noel le digan dónde está Juan, yo podría hablar con él y convencerle. Jamás lo va a convencer. No hay peor lucha que la que no se hace. Sofía. Aimé está aquí, ¿verdad?
Sí, ¿quién te lo dijo? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué volvió? ¿Y qué es eso de que está esperando? Pues es lo que dice y asegura que es de Andrés. No me hagas reír. Llámala. Lupe, dile a la señora Aimé que baje, por favor. Sí, señora. ¿Te das cuenta que tú eres el responsable de lo que está pasando? Te ruego que no vuelvas a decir eso. Don Noel me aseguró que jamás regresarían. ¿Y Juan dónde está? Ay, niña. Yo creí que nunca iba a volver. Yo también lo creí, Lupe. ¿Es cierto que está esperando un niño? ¿Quién te lo dijo? Su suegra, doña Sofía. ¿Está aquí? Sí. Ay, y dice su mamacita que si no baja, por favor. Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes. ¿Está el señor Andrés? Está en su despacho. ¿Quiere hablar con él? Sí, por favor. ¿De qué? Eso es asunto mío. Si es por lo de la señora Aimé, no lo haga. Doña Sofía ya se fue a casa de su mamá. ¿Y cómo lo supo mi madrina? Vino una mujer a decírselo. Se llama Tegua y es curandera. Mejor espérese, señora, que regrese doña Sofía. No. Es que la señora no quiere que el joven lo sepa. Pero yo sí. Pero a lo mejor doña Sofía consigue que se vayan otra vez. La señora se va a enojar, señora. Pues que se enoje. Mónica. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú? Vengo a informarte que Juan y Aimé no han muerto. ¿Lo sabías? Me enteré hoy, ¿y tú? ¿Cómo lo supiste? No creo que eso importe. ¿Y tú cómo te enteraste? ¿O es que siempre lo supiste? Por supuesto que no. Lo supe en la mañana cuando Aimé llegó a la casa. ¿Ya volvieron? Ella nada más. Porque está esperando un hijo tuyo. Por favor, ¿tan estúpido crees que soy? Nunca he pensado eso de ti. ¿Ah, no? Si lo piensa todo el mundo. Y tal vez sea cierto. Porque todos ustedes han logrado engañarme una y otra vez. Y estoy harto, Mónica. Harto. A mí también me engañaron. Me hicieron creer que Juan y Aimé se habían fugado juntos y que habían muerto. Pero las cosas no sucedieron así. ¿Ah, no? ¿Y cómo fueron entonces? Al salir de la cárcel, él fue herido de gravedad. Y estuvo varios días inconsciente. Juan nunca aceptó fugarse con Aimé. Quería hacerlo, pero conmigo. Él me quiere a mí, Andrés, no a mi hermana. No te creo nada. Jamás lograrás convencerme de que es hijo de Andrés. Pues es la verdad. Porque Juan desde que me casé me rechazó. Por más que le supliqué, que le rogué, hasta lo amenacé. Nunca más quiso volver conmigo. Cuando le propuse escaparnos y fingirnos muertos, no quiso. Él quería irse, pero con Mónica. Lo que pasa es que aprovechamos que estaba inconsciente por la herida. Tú lo sabes. ¿Es verdad? Puede ser porque esa noche él nunca se apareció. Fue Noel Mancera el que aceptó en su nombre. Pero también aseguró que nunca volverían. Yo esperaba convencerlo de que nos fuéramos lejos, pero no quiso. Cuando abrió los ojos, lo único que hacía era preguntar por Mónica. Y esta mañana, cuando desperté, ya se había ido abandonándome. Si tanto anduviste de ofrecida, muy bien pudo haberse aprovechado. Ojalá de verdad la criatura fuera suya. Porque por más enamorado que estuviera de Mónica, jamás me hubiera dejado sabiendo que llevo un hijo de él. Y si estoy aquí viéndoles la cara a ustedes, es porque no me queda otro remedio. Pero si no quieren al niño, si no les importa, a mí menos. Ni siquiera tienes una pequeñísima duda. Aimé y tú hasta hace poco no han tenido vida marital. Entiendo todo lo que sientes. Sé bien que Aimé ha sido mala, despreciable. Pero la criatura no tiene la culpa. Es un ser inocente. Y puede ser tuyo, Andrés. Tuyo.
tu hijo. La señora Amanda quiere hablar conmigo. ¿Eh? ¿Cuándo? Ahorita, aprovechando que don Marcelo se acaba de ir. Pero dice que entre usted por la puerta de atrás. Pero va a tener que despistar al policía que está aquí afuera. Está bien. Dile que voy para allá. Sí, licenciado. Con permiso. Yo insisto en que nos agarremos a la Azucena. Es muy terca, no va a decir nada. Pero pues yo mientras me puedo entretener un rato en lo que trato de convencerla. No, yo creo que lo mejor será echarle mano al chamaco cojo. Bueno, pues ya veremos. Pero, ¿y cómo le vamos a hacer? Los dos deben estar en la cantina del tuerto. Pues ni modo que nos metamos a sacarlos a punta de pistola. Ah, si todavía viviera mi compadre, podría mandar un piquete de soldados. Ya sé. A lo mejor el cabo Hernández nos echa la mano. ¿Tú crees? El licenciado ahorita viene, señora. ¿Va a entrar por la puerta de atrás? Sí. Entonces me avisas en cuanto llegue. Pero que se quede en la cocina, por favor. Está bien. Si es alguien que me busca a mí, diles que no estoy. Sí, señora. Don Noel, pero no iba a entrar por la puerta de atrás. Yo no estoy en edad para las puertas traseras. Voy a avisarle a la señora. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás muy hermosa. Ya no. Si te preocupa que tu cuñado se entere, puedes decir que vine a buscarlo a él. ¿Te quieres sentar? Gracias. Me dijeron que eres viuda. Sí. Mis padres me mandaron a Puebla y me casé con Joaquín Romero Vargas. Te busqué mucho. Nunca lo supe. ¿Cuántos años tiene tu hija? 19. Es mía. Sí, pero ella no lo sabe. Estoy tan desesperada. No sé a quién acudir para que me ayude. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algo de qué? No sé, pero los dos se veían muy raros. Nunca había a don Noel tan distinto. Pues yo también a ti te veo diferente. ¿A mí? ¿Por qué? Como más bonita. ¿Que no tienes nada que hacer en el patio? No. Pues yo sí.
Dice que no se trata de dinero, sino de justicia. Yo hasta le ofrecí mis bienes. Todo lo que me heredaron mis padres, que es más de lo que Joaquín le dejó a Mariana. Pero no quiere. Él es su tutor. Sí, hasta que Mariana se case. Pero nunca le ha permitido conocer a jóvenes y ya me dijo que quiere casarse con ella. Ese hombre es un demente. Es peor que eso, ¿no sabes? Es duro, sin corazón, incapaz de una palabra amable. Mariana lo aborrece y yo le tengo mucho miedo. Cuando me enteré que aquí vivías, no podía creerlo. Marcelo dice que lo que pretendiste era forzar a mis padres a un matrimonio conmigo para subir socialmente. ¿Y tú lo crees? Si piensas eso, ¿por qué me buscaste? No puedo pensar eso de ti. Y si te busqué es porque estoy desesperada, porque no tengo a nadie y tengo miedo por mi hija. ¿Miedo de que se case con tu cuñado? No acabas de decirme que lo aborrece. Sí, pero Mariana es joven y él lo impone y no se atreve a oponerse. ¿Y tú? Ya te dije, le tengo miedo. ¿Las maltrata? Físicamente no. Pero sus palabras son tan hirientes, tan crueles. Además, siempre me amenaza con decirle a mi hija la verdad sobre su origen ¿Y qué prefieres? ¿Que lo sepa o que se case con ese infeliz? Yo quisiera que ninguna de las dos cosas sucediera. No es por ti, sino porque ella quería mucho a Joaquín. Fue un buen hombre y siempre se portó muy bien con los dos. Sí, entiendo. Pero en esta vida no se puede tener todo lo que se quiere. He aprendido que el intentar ocultar algo a como dé lugar nos hunde cada vez más. Se cometen equivocaciones que acarrean otras. El nudo se hace cada vez más complicado. Y para romperlo, hay que volver al principio. Decir la verdad, por más dolorosa que ésta sea. En cuanto lo hagas, te vas a sentir liberada. Y tu cuñado ya no tendrá poder sobre ti. ¿Mamá? Perdón, no sabía que tenías visita. Ya nos habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí? En casa de los señores Alcázar. Soy Mariana Romero Vargas. Es el licenciado Mancera, hija. Vino a buscar a tu tío. ¿A dónde fuiste, mi cielo? ¿Estuvieron aquí tu madrina y Alberto? Sí, me los acabo de encontrar. Les dije que fui a hablar con Andrés. ¿Con Andrés? ¿Le contaste lo de tu hermana? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿La va a aceptar? No lo sé. Entonces no cree que el niño sea de él. Por lo menos lo hice dudar. Yo estaba enterado de que Juan y ella no habían muerto. ¿De veras? ¿Quién se lo dijo? No sé. Dice que lo supo en la mañana. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Te digo que no lo sé, mamá. Está tan dolido, tan amargado, que me da miedo. ¿Le explicaste bien a Pedro? Le dijiste que íbamos a venir aquí. Claro.
Le dije que estaríamos en el rancho de Pancho Aguayo. Qué bueno que tu mujer puso agua. Toma. Gracias. ¿Cómo va tu herida? Ya casi no me duele. Entonces, ¿sí es el hermano de Joaquín, el muchacho muerto que metieron a la bodega? Parece que sí. El licenciado dijo que le sintieron el cuerpo. Ojalá lo puedan reconocer porque ya pasó tiempo. Tenemos que planear mi aparición en San Pedro. ¿Cómo? Tiene que ser en un lugar público, donde haya mucha gente. ¿El muelle o el mercado? La iglesia. Durante la misa. Ah, Pedro. ¿Ya se fue Juan? Sí. ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora se fue? ¿Cómo? Ah, sí, en la mañana, sí. Entonces ya deben haber llegado al rancho viejo de don Pancho Aguayo. Deben llevarles algunas cosas. ¿Quiere que le dé algún recado? ¿Le pasa algo, don Noel? No. ¿Qué me decías? Que si le doy algún recado a Juan. Sí. Dile que vino el teniente de la patrulla encargado del contrabando. Y que comprobamos que Espíndola falsificó los reportes quedándose con 2 cajas de fusiles. ¿Y son las que encontraron en la bodega? Sí. Entonces con esto y lo de Joaquín, todo está arreglado. Bueno, eso sí. Pero el que ahora corre peligro es el tuerto. ¿Por qué? Por la muerte del capitán Espíndola, porque si no decimos que fue él, acusan a Juan. Pues ni modo. Tendrá que irse del pueblo. Pobre tuerto.